proceso de manera muy, muy, muy rápida, digámoslo así, dos conceptos que son súper importantes. El concepto de cómo hacen lo de qué elementos deben tener en cuenta para el pago del personal. Y el otro concepto es mirar lo de el valor de precio de venta, el cálculo del valor de precio de venta. Entonces, esto, pues, ¿ustedes cómo están con relación de conocimiento de cómo son los contratos legales vigentes en Colombia? A ver si le damos un repasón o solamente en ese aspecto me voy a lo que está obligado el patrón a pagar. O le echamos un repasón así a qué es un contrato, las diferentes formas de contratación. No sé, ustedes me dirán. Porque vuelvo y les digo, esto no está dentro del tema específico que está en el material, pero es que para hacer una proyección de gastos y eso, toca saber, por ejemplo, a nivel de contratación de personal, qué presupuesto debo tener. Entonces, mi pregunta es, ¿revisamos todo lo de contrato o solamente lo específico a la parte contable, a lo que estamos obligados como patrones a asumir? Pues, profe, yo la verdad de contratación, pues yo solamente he tenido de pronto la oportunidad yo cuando lo leo y soy contratado por alguna empresa. La mayoría de las veces, en mi experiencia laboral siempre he tenido conocimiento de contrato laboral a término indefinido, pero no tengo mucho conocimiento de los otros, por O sea, ejemplo, si queremos un repasón rápido, no es que les vaya a dar pues la gran clase de contratación, no, sino como mirar los elementos básicos de lo que es un contrato en Colombia y eso, por lo que estamos pensando en que esto les debe servir a ustedes de base. ¿Para qué? Para que quede eventualmente, si ustedes inician un emprendimiento, ¿qué sería lo que legalmente deben hacer? ¿Listo? Listo, profe, pues Ian, mi compañero, dice que si podrías hacer un repaso completo y que ya hoy se vuelva a conectar, porque parece que él sí lo necesita así como completico. Bueno, entonces, pues, bueno, miren, ya está ahí. Entonces, vamos a hacerlo así, o sea, lo voy a tratar de hacer más bien rapidito y después vamos a mirar lo de cómo se hace el cálculo del precio de venta. ¿Listo? Listo, profesor. Claro que Igual, sí. pues, la grabación queda. Yo ya les compartí la clase de ayer, ¿no? Porque aquí, pues, entonces tienen hasta el 16 para hacer la evidencia. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a arrancar con el tema de contratación. Es revisar un poco como esa parte legal. Igual, por ejemplo, hay un tema que eh, que es un problema, digamos, que enfrentamos todos los emprendedores. ¿Cuál es ese? Ya le estoy compartiendo contrato de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe, sí, ya lo vemos. Bueno, entonces hay un tema que es una problemática y es uno de los elementos por los que nacen y se mueren más emprendimientos. Pues los emprendimientos, todos los días nacen emprendimientos, ¿no? Pero uno de los temas por los que se dificulta más mantener un emprendimiento es el tema laboral, porque el costo laboral es muy grande. A nosotros dice la legislación colombiana y nosotros desde el SENA debemos inculcarle a nuestros aprendices que si tenemos un emprendimiento, lo debemos tener con todos los requerimientos que la ley exige. Pero si nosotros miramos la realidad de nuestro entorno, de nuestro país, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, en todas las partes, a los emprendedores les queda completamente súper difícil mantener una nómina, porque un salario mínimo legal vigente con todas sus prestaciones a un emprendedor en este momento le está valiendo casi 2 millones de pesos mensual. ¿Sí? Entonces, si usted tiene dos personas, ya son 4 millones y así va sumando, va sumando. Entonces, a veces es complicadísimo tener
una persona con todas las prestaciones legales. Nosotros hacemos, ¿qué pasa en municipios pequeños como Málaga, que es un municipio pequeño? Ustedes no conocen, pero pues que es un municipio pequeño, entonces pues la gente hace acuerdos. Y lo mismo pasa, ustedes van a Bogotá, a Medellín, a ciudades, desde los barrios más, o sea, no es solamente en barrios periféricos, sino en todas las partes donde hay emprendimientos, a veces hay necesidad de hacer acuerdos, de pronto no tener toda la parte legal, pero entonces eso es un complique porque pues si usted no tiene, así tenga usted absoluta confianza con la persona a la que va a contratar, desde el momento que la persona le quiera hacer exigible todos sus pagos, perfectamente se puede quedar con el emprendimiento, porque es súper complicado tener una persona contratada con toda la legislación colombiana, es duro. ¿Qué es un contrato de trabajo? Vamos a verlo así muy rápidamente. El contrato de trabajo es un contrato, como su nombre lo dice, por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, que puede ser natural o jurídica, o sea, puede ser una persona, puede ser una empresa. Tiene tres elementos necesarios, o sea, que con lo que se connota el contrato: subordinación, o sea, cumpliendo órdenes, y recibir, o sea, firmar el contrato, que haya subordinación. Primer elemento, ay, perdón, disculpen. El primer elemento es que yo me obligo como trabajador a prestar un servicio, o sea, a entregar mano de obra. El empleador me paga, entonces hay una contraprestación en dinero. El segundo elemento es que hay subordinación, o sea, yo como empleado acato los requerimientos que, no vamos a decir órdenes, los requerimientos que me hace y a lo que me obligo en la firma de contrato. Y lo otro es que por eso yo recibo un pago. Digamos, son como los tres elementos constitutivos de contrato. Entonces, empleador, entonces, ¿quiénes intervienen? El empleador y el empleado. Esto lo vamos a hacer más bien así rapidito. Los elementos esenciales, entonces, la prestación personal del servicio, la subordinación, la retribución, y los elementos generales, la capacidad de la persona de hacer el trabajo, el consentimiento, o sea, debe ser libre, el proceso debe ser libre, y lo otro, que el objeto sea lícito. Entonces, esto se conjuga, y aquí como lo vemos en esta imagen, pues entonces esto se conjuga y pues vamos a recibir una retribución, eso, y está combinado. Es una contribución permanente, un acuerdo permanente. En estos punticos de encuentro quiere decir es que tanto el trabajador como el empleado están unidos en ese proceso. En Colombia hay diferentes clases de contrato. Entonces, hay verbal o escrito. Escrito implica que hay un documento que los dos firman. Pero si ese acuerdo de voluntades, donde yo me obligo a trabajar, señor me se obliga a pagarme, me da unas órdenes o unas instrucciones, yo las cumplo y por eso recibo una retribución económica, y la razón del trabajo es algo lícito, ahí ya está generado el contrato, no importa que no haya un documento firmado y escrito. Y entonces es igual de válido el contrato verbal al contrato escrito. Tiene las mismas obligaciones para el patrón y tiene las mismas obligaciones para el empleado. Ahora es por su duración. Hay término fijo, término indefinido o de obra de labor. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo, que define el artículo 46 del Código Sustantivo, que define el término fijo, establece que debe ser, cuando decimos un contrato de trabajo a término fijo, es obligatorio que, de acuerdo a lo que dice nuestra normatividad colombiana, que haya un documento y que haya firma. O sea, en contrato a término fijo no hablamos de contratos verbales. Entonces, es requisito esencial. Y se puede hacer de dos formas: inferior a un año, que puede prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Y si se supera de eso, queda un contrato indefinido. O un contrato inferior a 3 años, que puede
programarse hasta por otros 3, de común acuerdo y siempre debe quedar por escrito. Si se prorroga, va a quedar un contrato a término indefinido. Ahora, los trabajadores que están bajo este tipo de contratos de término fijo tienen derecho al pago de vacaciones, prima de servicios en proporción al tiempo laborado. La terminación del contrato. Las partes deben notificar por escrito en un término de 30 días antelación de que no quieren o no tienen intención de prorrogar. Si yo no informo que no tengo intención de prorrogar y se pasa al día siguiente, se da por entendido que el contrato se prorroga. El contrato indefinido es de término que suele darse al contrato de trabajo, el término que suele darse al contrato de trabajo que no tiene duración limitada. Nace una relación entre el empresario y el trabajador, estableciendo desde el momento de su firma las obligaciones y los derechos que cada uno va a tener. Se denomina como indefinido por su naturaleza, o sea, lo empiezo y no sé cuándo lo voy a terminar. Necesito a una persona y lo contrato por término indefinido. No tiene una duración fijada en el tiempo y la prestación del servicio no tiene límites. Límites en tiempo. Lógicamente que tiene un horario, se tiene que cumplir con toda la norma, no me puedo exceder en horarios, no me puedo esto, pero hay acuerdos. Hay otro tipo de contrato que se llama de labor o de obra. Este contrato es el que se firma por el tiempo que dure la construcción o la ejecución de una obra o una labor determinada. El contrato de obra o labor se puede efectuar de manera verbal o por escrito y su duración la determina la naturaleza de la obra. Así diga labor o obra y en la definición nos diga que es por el tiempo de que dure la construcción o ejecución de una obra. Hay contratos de obra, por ejemplo, de tipo administrativo. A mí me pueden contratar por obra para ayudar a poner al día un archivo, por ejemplo, y eso es un contrato que tiene funciones administrativas. O sea, el hecho que diga que es contrato de obra no lo ubiques exclusiva y esencialmente hacia los contratos de construcción. Lo que pasa es que es el contrato de obra que en términos generales tenemos más asociados nosotros. Entonces uno dice, contrato de obra. El contrato de obra, uno está acostumbrado de pronto ir donde un carpintero y decirle, le voy a mandar a hacer una cama, una mesa, bueno, cualquiera de los elementos que hagan los carpinteros, ¿no es cierto? Entonces, ¿por cuánto tiempo se demora? Una semana, 2 semanas, eso, y yo le pago es por ese tiempo, y él al final de ese tiempo me tiene que entregar el artículo que yo le contraté. Dice, este vínculo se hace para cubrir una actividad temporal o transitoria. Generalmente se utiliza cuando se necesita una persona para que haga algún tipo de reemplazo, hablando de oficinas o de, bueno, almacenes, de diferentes actividades económicas. Hay otro contrato que se llaman contratos de prestación de servicios que están muy de moda. Entonces, el contrato de prestación de servicios es realizado por un contratista independiente, según lo estipula el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Se trata de personas jurídicas o naturales. Ustedes tienen claro que ese concepto de persona jurídica o natural. Persona jurídica es el que está constituido como empresa y natural somos las personas que no estamos constituidas legalmente como empresas. Dice, contratan la ejecución de una determinada obra o la prestación de un servicio determinado a un tercero, fijando un precio para tales servicios. Cuando nosotros tenemos este tipo de contrato y que es muy conocido y se ha hecho muy común en Colombia, dice, es un contrato no de carácter laboral, sino de carácter civil. No está sujeto a la legislación de trabajo, no es considerada una vinculación laboral, no existe relación directa del empleador y el trabajador. Así las cosas, no cuenta con un periodo de prueba, no genera para el empleador la obligación de pagar prestaciones sociales. Ojo con esto porque este contrato de prestación de servicios se ha hecho muy común en nuestra cultura y la gente después de llevar mucho tiempo haciendo contratos de prestación de servicio de forma continua, se pueden volver contratos
a término fijo y en algunos momentos a término indefinido, porque, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios no implicaría cumplir un horario. Si no, pues a mí me contratan, yo presto mis servicios de acuerdo. Entonces, pactan algunas condiciones. No implica una subordinación total. Entonces, a veces en contratos de prestación de servicios, nosotros vemos las personas cumpliendo horarios, cumpliendo esto. Entonces, en el contrato, si yo voy a hacer un contrato de prestación de servicios como emprendedor, tengo que tener cuidado que la persona a la que voy a contratar, porque de esto es de lo que se trata, pues esta charla, ¿qué debemos hacer nosotros como emprendedores? Entonces, si yo voy a hacer una contratación por prestación de servicios, tengo que tener muy claro que tener el cuidado de que la persona esté afiliada al Sistema General de Seguridad Social para que yo no corra el riesgo de que haya un accidente o algo que se genere cuando él esté ejecutando el trabajo para el que yo lo contraté y que no me vaya a acarrear a mí después una contraprestación. Entonces, en este contrato, como es un contrato civil, no es un contrato laboral, entonces yo debo tener muchísimo cuidado. Vuelvo, o sea, en esta partecita me toca que revisen bien ustedes cuando sean empresarios, cuando vayan a hacer este tipo de contratación o de cualquiera de los tipos de contratación, por favor, si no tienen claridad, asesórense bien antes de contratar a una persona, porque el tema laboral es muy sensible y es una carga muy fuerte a la hora de hacer cálculos de precios, cálculos de todo, o sea, de todo el sostenimiento administrativo de mi emprendimiento. Entonces es un tema muy sensible. Les recomiendo que cuando vayan a hacer en sus emprendimientos, cuando vayan a hacer contrataciones, fíjense bien qué tipo de contrato y qué obligaciones les van a generar a ustedes como empresarios. Entonces, en este tema vamos a tocar un poquito de lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Entonces, el Sistema General de Seguridad Social en Colombia hace referencia a los derechos que tiene una persona que se encuentra trabajando. Esto le permite que al empleado se le garantice bienestar actual y futuro a través de salud, pensión y la protección ante posibles accidentes laborales. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es el cálculo de la prestación? Entonces, el empleador, nosotros en salud, nosotros tenemos que pagar a la EPS a la que el trabajador tiene libre escogencia de su EPS. Yo como empleador, cuando tengo nómina, entonces ¿al qué? Al empleador le corresponde pagar el 8.5% sobre el valor de la nómina, el 4% lo asume el trabajador, o sea, al trabajador al hacerle el pago se le descuenta el 4% que va directamente al pago de su EPS. En pensión, entonces también se le hace el descuento del 4% al trabajador. La empresa paga el 12%, o sea, en concreto, la empresa cuando paga nómina y cuando hace el pago de aportes debe pagar el 16%, del cual él asume el 12%, pero él paga el 16% porque al trabajador se le ha descontado directamente de su nómina el 4%. Y los aportes a las ARLs, administradoras de riesgos, es responsabilidad total del empleador. Entonces, los riesgos en Colombia están definidos de acuerdo a la labor o al trabajo que se hagan, en riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Y de acuerdo a eso, entonces hay unos porcentajes por los que nosotros tenemos que pagar. Y tenemos unos aportes que en Colombia se llaman parafiscales, que son la caja de compensación, el 4%, el 3% al IFEBS y el 2% al SENA. Entonces, esto lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de ser empresarios porque es obligación de nosotros cumplir con este tema de los aportes de la seguridad y salud en el trabajo.
Es obligación del empleador afiliar a la seguridad social y cancelar los aportes. O sea, después de que yo tengo un empleado, tengo que estar al día en el pago de los aportes. Yo no puedo pagarle a mi empleado todos los meses, el 1 o el 30 de cada mes, o el 15, según como quieran, si lo están pagando semanal, quincenal. No puedo pagar y cada vez que le pago hacerle el descuento y después estar atrasándome en los aportes que yo debo consignar a la seguridad social. Es obligación mía como empleador cancelar el salario en forma oportuna, en la forma que se haya acordado, y cancelar las prestaciones sociales. Ahorita vamos a mirar cómo es el tema de prestaciones. Suministrar lo necesario para la prestación de servicio, entregar certificaciones laborales cuando el empleado lo requiera, conceder permiso para las licencias, cancelar los gastos cuando se traslada al trabajador, si a ese acuerdo han llegado en el momento de la firma del contrato. Con el tema de las certificaciones laborales, las certificaciones laborales antes decía el SENA, supongamos, certifica que Adriana Barrera trabajó en el año 2025, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, desempeñándose como instructor, y ya estaba bien. Ahora las certificaciones, de acuerdo a la gestión documental, las certificaciones siempre deben venir con las funciones que yo desempeño. No es tan importante que traigan el sueldo o el salario. Hay unas empresas que le ponen el salario que estaba devengando, que devengó, pero lo más importante es que la certificación diga el tiempo de servicio y las funciones que se desempeñaron. Eso porque es que ustedes cuando sean ustedes como empresarios, en el momento que tengan un trabajador y le pidan una certificación, para que se la hagan bien. Son detallitos. Ahora, son provisiones para el empleador, retener dinero sin autorización, obligar a hacer compras comprar cosas al empleador, afectar las condiciones dignas del trabajo y no permitir la asociación. Provisiones del empleado, realizar personalmente, no realizar personalmente su labor, no comunicar información al empleado, información que sea sensible e importante, conservar en buen estado los útiles de trabajo, comunicar las observaciones, cumplir con las instrucciones. Esto así lo vamos a hacer como rapidito porque quiero llegar ahorita a lo de costos, que es el tema de la parte financiera. Prohibiciones, sustraer las cosas del trabajo, presentarse embriagado. Esto es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Generalidades. Igual, cada empresa puede tener su estatuto interno de trabajo y puede tener otras prohibiciones, pero como mínimo esto, y no puede tener prohibiciones que vayan en contra de la dignidad del ser humano. Eso está claro. Ahora, ¿qué es el salario? El salario es el pago que recibe en forma periódica el trabajador de mano del empleador a cambio de su trabajo para el que fue contratado. Hay salario en especie, sí hay salario, que todo es en dinero, pero hay otro tipo de salario que la legislación colombiana lo permite y son salarios en especie. Cuando vamos a trabajar con salarios en especie, ese acuerdo debe quedar por escrito. No puede ser mayor del 50% del salario, y cuando trabajamos salario en especie sobre un salario mínimo legal, lo máximo que puede ser es del 30%. Siempre debe quedar acordado y debe quedar por escrito. Yo puedo tener un contrato verbal, pero si hago pacto de salario en especie, debe quedar por escrito. Si lo que yo le pago a mi empleador está por encima del salario mínimo legal vigente, le puedo pagar hasta el 50 en especie. Y si no, máximo el 30. Perdón un minuto. Ahora, pagos constitutivos de salario. Entonces, la remuneración ordinaria. Las primas se definen como salario. Los sobresueldos. ¿Esto por qué? Porque esto lo tengo que tener muy en cuenta porque a la hora de liquidar a un empleado, tengo que mirar sobre qué lo voy a liquidar. Las
las horas extras, el trabajo en día de descanso obligatorio y el porcentaje sobre ventas y comisiones. Descuentos por nómina. ¿Qué puedo descontar? El empleador no puede deducir o retener, compensar suma alguna sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandato judicial. ¿Cuáles son las deducciones lógicas? Son las de los aportes de seguridad social. De ahí en adelante todo tiene que estar de acuerdo. Son permitidos los descuentos y retenciones por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas, cajas de ahorro, que estén autorizadas por el empleado. Las deducciones que se efectúen no pueden afectar el salario mínimo legal vigente sin que medie autorización de parte del empleado. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? Son 15 días de salario, 2 veces al año. Se paga al trabajador antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre. La fórmula es salario por número de días sobre 360. Las cesantías. Es un salario cada año, se consigna en un fondo de cesantías antes del 14 de febrero. Salario sobre número de días sobre 360, un salario. La primera es salvicio, entonces son un salario, pero se paga en dos. Hay empresas que lo pagan solo a final de año, pero igual es completo. Los intereses de cesantía son el 12% de las cesantías una vez al año. Antes del 31 de enero se paga al trabajador. Entonces está esto el número por el 12% sobre el número de días sobre 360. Descanso remunerado 15 días hábiles. Entonces son salario por número de días. Esto es cesantías. El valor de las cesantías por el 12% por el número de días sobre 360. ¿Qué son las cesantías? La cesantía es un ahorro que yo hago como trabajador para, como su nombre lo dice, cuando yo quede cesante, poderlo utilizar. Entonces eso me lo consignan en algo que se llaman los fondos de cesantías. ¿Por qué teníamos que revisar esto? Porque cuando yo hago un contrato, tengo que tener la previsión de estos pagos. ¿Cuál es la idea? Que todos los meses, cuando yo pague el salario, deje la previsión de prima, la previsión de cesantías, de intereses de cesantías y de vacaciones. Porque si no, el día que yo vaya a tener que hacer estos pagos, no voy a tener la reserva y ahí empiezan los problemas de iliquidez con respecto a las obligaciones laborales. Por eso era que quería hacerles como un apunte hacia este tema en esta clase que es de manejo financiero del emprendimiento. Ahora, hay otras prestaciones sociales. La licencia de maternidad, que son 18 semanas. Las licencias, esa la paga la EPS. La licencia de paternidad, 14 días, la paga la EPS. Calzado y vestido de labor, cada 4 meses, un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador de acuerdo con la labor previamente desempeñada. Eso para quien devengue hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Los que tienen salarios por encima de 2 salarios mínimos legales vigentes no tienen derecho a esta prestación. El subsidio de transporte para el año 25 se estableció en 200,000 pesos. Aplica para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes y cubre gastos de desplazamiento al trabajo. No aplica cuando la empresa tiene su propio medio de transporte. Licencias de luto, 5 días hábiles por parientes en primero o segundo grado de consanguinidad o parientes en primero de afinidad. ¿Y esos parientes quiénes son? Papás, abuelos, hermanos, hijos, nietos, esposo, compañero permanente o suegros. ¿Quién la asume? La asume el empleador. La licencia de maternidad y licencia de paternidad sí la asume la EPS. Bueno, eso era como muy rápidamente lo que les quería contar de esta parte de, pues aquí hay mucha más información, pero ya. Creo que esto era el tema que quería como que ustedes revisaran. ¿Para qué?
para que tengan en cuenta que cuando tenemos un emprendimiento nosotros tenemos una obligación muy grande con la persona a la que vamos a contratar. Pero hay otra cosa, para que tengan en cuenta para que hagan cálculos, porque ese es un error también que nosotros cometemos, que yo digo, no, pues yo soy el emprendimiento y el que voy a trabajar yo, soy yo. Y va a trabajar mi hermano, o va a trabajar mi papá, o va a trabajar esto. No, por favor, pongámonos salario nosotros. Pongámosle precio a nuestro trabajo, porque el hecho de que la empresa sea mía no implica que yo no le tenga que poner, porque eso va a ir directamente relacionado al tema de cuánto me vale a mí producir un bien o un servicio. Entonces yo le tengo que poner valor a mi trabajo, porque si yo no le pongo valor a mi trabajo, el día que yo crezca y cuando vaya a hacer cuentas, porque ya tengo que contratar a alguien, se me desfasan los precios de venta porque tengo que empezar a ponerle el valor del trabajo al producto que yo estoy vendiendo, que yo estoy ofreciendo. Y es uno de los errores más comunes que nosotros cometemos cuando estamos emprendiendo, y es no ponerle valor al trabajo del emprendedor. Al emprendedor toca ponerle valor al trabajo. Pónganse un salario, procuren en lo posible pagarse sus prestaciones sociales, empiecen a acostumbrarse a eso, porque cuando no lo hacemos, entonces, no, pues que yo pertenezco al régimen subsidiado y voy a seguir así. No, empiecen a hacer la previsión de esos elementos, porque es fundamental, porque vuelvo y les digo, ustedes no se van a quedar toda la vida emprendedores chiquiticos, ustedes van a crecer, y cuando empiecen a crecer van a empezar a contratar gente. Tienen la obligación legal, de acuerdo a nuestra legislación, de asumir la carga laboral y asumir lo que cuesta tener un empleado. Entonces es bueno que desde el principio tengamos en cuenta estos elementos. ¿Listo? Ustedes tienen emprendimiento. Elber es el que está trabajando con el tema del emprendimiento de la finca. Sí, profe, sí, yo estoy Sí, trabajando, pero me entonces, o parece, sea, eso es súper, y yo sé que es un tema sensible y es un tema que nos toca tener muchísimo cuidado, y que, ay, no, es que el que está trabajando conmigo es un primo y es mi hermano y es, mejor dicho, la mejor persona del mundo, pero a la hora que quieran venir y hacernos exigibles todas las obligaciones, entonces, por eso es que nos toca tener mucho cuidado. De pronto toca hacer trabajo mirar cómo hacemos una contratación por prestación de servicios que no me genere obligaciones, pero entonces tener cuidado en no hacerlo tan repetitivo para que no se me vuelva un vínculo laboral tan directo y eso. Entonces, esas son las cosas en las que pues yo les recomiendo que a la hora de arrancar con el emprendimiento se asesoren muy bien y definan muy bien esos elementos. ¿Listo? Porque digamos, hay muchos emprendimientos que se han caído por eso. Ahora vamos a mirar el otro elemento que les traía, que les quería compartir para hoy, es el precio de venta. ¿Qué es el precio de venta? Es el precio en el que yo voy a vender el producto, el bien o el servicio que estoy poniendo en el mercado en mi emprendimiento. Entonces dice, es el valor monetario asignado al producto o al servicio al momento de ofrecerlo al consumidor. La cantidad de dinero que paga el cliente por lo que yo le estoy entregando. Monto de dinero que lógicamente me dan a cambio de la entrega del bien o del servicio. El precio es lo que yo estimo que vale, pero también lo que el consumidor o mi cliente está dispuesto a pagar. Entonces, el precio tiene que ver también con algo que es la satisfacción del cliente. Así no lo viéramos así, pero yo no pago algo con lo que yo no quede completamente, porque si yo voy y pregunto cuánto vale esa camisa y me dicen vale 700,000 pesos, es que imagínate puede que no la pague, no porque no me guste, sino porque puede que no tenga la plata, o puede que yo tome la decisión como cliente de decir, no, eso está muy caro.
Entonces, el cliente es el reflejo también de el precio, perdón, también es un poco el reflejo de la satisfacción del cliente. ¿Mucho ruido con la pólvora? Después dice el precio de un producto o servicio. Ah, bueno, seguimos con la definición de precio. Valor que se considera equitativo para ambas partes. Es súper importante. Yo pongo un precio, el cliente lo acepta y considera que es o no. Y el cliente ahí toma la decisión. Si el cliente toma la decisión de no comprarlo, entonces me toca reevaluar. Bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Si ya vienen 2, 3, 4, 5 personas y preguntan y no están contentos. O de pronto mucha gente comprándome, uy, ¿sería que me equivoqué? Lo puse muy barato. O sea, el precio también es un tema que al momento de empezar de sacarlo al mercado, nos va a dar un tema para tomar decisiones. Este valor no solo se cubre con el precio, vamos a cubrir los costos de producción y la generación de una ganancia que debe ser razonable. Eso es súper importante. Todo lo que me haga producir y voy a producir una renta. Acuérdense que en el concepto de empresa decíamos, las empresas siempre deben generar una renta, ¿no es cierto? Entonces, el precio, la generación del valor debe ser una generación de valor razonable en el mercado donde nosotros estamos. No es justo que yo, porque es algo que nadie más vende en el mercado en este momento, porque es algo súper innovador, porque voy a decir, a poner el precio por encima de las nubes. Entonces, no, es un precio que tiene que ser razonable, que tiene que ser justo para el cliente. O sea, yo vía precio no me puedo enriquecer. Precio es el valor, en el precio tengo que poner un porcentaje que sea razonable a lo que yo entrego en el producto en calidad y servicio, pero también un precio razonable para mantenerme en el mercado. Si yo pongo un precio exageradamente alto, puedo tener una ganancia por un tiempo, pero muy seguramente me van a sacar del mercado. ¿Mucho ruido con la pólvora? Aló, a ver, ¿me están oyendo bien? Muchachos, Sí, chicos, ¿me están profes. oyendo bien? Sí, sí, señora. Sí, Es que hay mucho ruido afuera porque hay una quema de pólvora inmensamente grande de como 10 minutos. Entonces, y no hay posibilidad de hacerme en cualquiera de los espacios que esté en mi apartamento, se va a oír igual el ruido. Ya vamos, espera un momentico, ya voy a conectar este equipo porque ya. Ahora, el precio de venta de un producto o servicio depende directamente de varios factores. La demanda, o sea, es la cantidad de productos que me está exigiendo, que me está pidiendo el mercado. La oferta, la capacidad que yo tengo, qué tanto puedo yo entregarle al mercado. La calidad del producto. La calidad del producto va ligada a la calidad de las materias primas, la competencia y las tendencias del mercado, entre otros elementos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de fijar el precio. Entonces, la demanda, cuando me están pidiendo mucho, entonces, ¿qué tanto eso afecta el precio? La capacidad que yo tengo de entregar al mercado, o sea, la oferta, lo que yo ofrezco. La calidad, pues lógicamente, materia prima. La competencia también toca tenerla en cuenta. Yo no puedo estar con precios muy por encima ni muy por debajo de la competencia y lo que esté pasando en el mercado, en el factor externo. Dice, ¿cómo definir el precio de venta de los productos? Vamos a tener en cuenta dos cosas, los costos y el margen de ganancia. Los costos es cuánto me vale a mí producir el bien o el servicio, el producto, bien o el servicio, y cuánto es el margen que yo aspiro a tener de ganancia. Son los dos elementos que tenemos que tener súper, así como en la mira, ¿no es cierto? Entonces, el costo.
El costo es el desembolso económico que se realiza para la producción. Entonces, ¿cuál es el desembolso? Esto incluye compra de insumos, de materia prima, mano de obra, gastos de producción, gastos administrativos, entre otras actividades. Estos son como el fuerte de lo que nosotros tenemos. De pronto le podemos poner otros y darle un porcentaje a otras cosas que nos puedan escapar, que no estén dentro de este englobe total, que son costos de producción, mano de obra, directa, indirecta. ¿Se acuerda que ayer hablamos que había mano de obra directa y mano de obra indirecta? Entonces, estos son los elementos mínimos que vamos a tener en cuenta. O sea, son los elementos muy generales. En toda estructura de costos a ustedes les van a mostrar estos elementos. Entonces, el costo de producción, dice, el costo que viene siendo lo que me cuesta producir, promocionar, distribuir ese producto o servicio. O sea, producirlo y ponerlo en el mercado. ¿Cuál es la inversión en materia prima, en salarios, en gastos fijos, en estrategias de marketing? Todo eso. Los fijos son los que permanecen igual siempre. Entonces yo tengo una nómina, tengo 3 empleados y siempre voy a tener esos 3 empleados. Entonces durante este año con salario mínimo legal vigente y esto, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces siempre me los voy a tener iguales. Yo sé que siempre voy a tener gastos de salario ¿de qué? De servicios públicos. Sé que si tengo un alquiler siempre voy a tener que pagarlo. Esos son los gastos fijos. Y los variables dependen de muchos factores. Entonces, a veces me ponen extras y eso. Dice, ¿costo es lo mismo que precio? No. Los costos me ayudan a calcular el precio sobre el cual el producto va a salir del mercado. Porque acuérdate, el costo es cuánto me vale a mí producir el bien o el servicio, ¿no es cierto? Me ayudan a establecer los límites para que sepamos definir cuáles pueden ser nuestras ganancias para que los ingresos míos sean rentables y yo pueda permanecer en el tiempo en el mercado. Entonces, es una base para la definición de la renta que yo quiero obtener. Entonces, el margen de ganancia. ¿Cómo hacemos con ese margen de ganancia? Ay, no, pues yo diría, no, es que lo más delicioso sería ganarme el 100% de lo que me vale producir. Eso es imposible. Entonces, tenemos que empezar a hacer racionamientos lógicos. No hay una media, no hay un estándar para decir el margen de ganancia de este bien, de este producto, de este servicio en Colombia debe ser tanto. Pero sí uno puede averiguar en el mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos casi afirmar que en el mercado un negocio de comidas puede generar entre el 30 y el 40% de margen de ganancia. Y sobre eso pudieran hacer cálculos las personas que venden comida, que transforman comida. Entonces, restaurantes y eso. Entonces, digamos que cada sector toca hacer investigación y en cada sector vamos a encontrar cuáles pueden ser los márgenes de ganancia, pero no hay, digamos, como una conducta establecida, no hay una norma que diga en Colombia el margen de ganancia para servicios debe ser tanto, para transformación debe ser tanto, no hay, pero entonces me toca revisar un poquito, revisar, auscultar en el mercado, entonces eso lo tienen que hacer ustedes para que puedan calcular pues definir cuál va a ser el margen de ganancia. Entonces, para calcular el precio, vamos a explorar en el mercado, bueno, lo que les estoy diciendo, eso ya es lo que les venía contando. Otro elemento que yo puedo tener en cuenta, entonces, como yo estoy haciendo una revisión, revisar a mi competencia. ¿Cuánto está valiendo una camisa hecha por mi competencia? ¿Cuánto está valiendo unos zapatos? De acuerdo a lo que yo vaya a hacer. Si yo lo que tengo es un servicio de transporte, la empresa con la que yo voy a competir, cuánto le está valiendo, en cuánto puede poner un pasaje y eso. Y sobre eso, entonces ustedes entonces empiezan, bueno, a mí me vale producir esto, yo estaría en condiciones de hacer una competencia con esa persona y ahí estaríamos mirando qué tanto margen de ganancia me puede quedar a mí.
O definitivamente yo digo, uy, pero ¿cómo venden eso tan barato? Si a mí, cuando yo hago el listado de mis costos, a mí me vale mucho más que eso por el precio que están vendiendo. Entonces ahí vienen elementos. ¿Cuál es el valor agregado que yo le estoy dando a mi producto? Ah, no, es que yo voy a garantizarle a mis clientes que le estoy dando un producto de excelente calidad. No, es que es de la misma calidad, pero yo se lo estoy entregando al cliente en menos tiempo. Y entonces con eso yo puedo empezar a jugar y poder empezar a poner precios un poco por encima de mi competencia. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe, sí, para mí está claro. Bueno, o sea, pues yo lo que quería con este ejercicio un poco era, es que como el tema es que ustedes puedan tener la opción de generar un emprendimiento a partir de esta competencia, entonces para que tengan más elementos. Y en un momento dado que cuando ya la empiecen a desarrollar su emprendimiento, pues sea necesidad se acerquen a una persona que les oriente más sobre eso, porque es que el problema, el gran problema de nosotros cuando estamos emprendiendo es que a veces esto un poco nos da miedo consultar a una persona o eso, miren, hay muchísimos programas ya en internet, pero que sean serios, que les ayudan a ustedes a dar orientaciones y eso. Entonces, se asesoran con las clases y eso, pero también no sea asesórense con gente seria, que haya tenido la experiencia y eso, ¿no es cierto? Dice, para calcular el precio, entonces, primero que todo, yo tengo que conocer mi negocio. Eso es súper importante. En cualquier proceso dentro de mi emprendimiento, lo primero que tengo muy claro es conocer qué es lo que yo hago, qué es lo que voy a ofrecer, qué es lo que voy a vender. Entonces, tener claro hacia dónde quiero llegar, cuáles son mis metas, hacia dónde me voy a proyectar como emprendedor, cuáles son las necesidades del mercado que yo estoy satisfaciendo. Si tenemos respuesta a eso, tenemos un elemento muy valioso para poder hacer el cálculo del precio. ¿Cómo está posicionada mi marca? Si es un emprendimiento nuevo, pues yo no voy a tener posicionamiento en el mercado. Entonces ahí quedaríamos. ¿Cuál es el valor agregado que yo le voy a dar? ¿Por qué me van a escoger a mí que estoy empezando en relación con una persona que lleva algún tiempo haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? Entonces, todos esos elementos los vamos a tener que tener muy en cuenta. O sea, es que cuando el tema del emprendimiento es que lo hagamos pensado, es que lo hagamos con una serie de pasos, además de revisar lo que hacíamos en el ejercicio de la primera sesión, que es hacernos una evaluación de nosotros como emprendedores al partir de unos principios y eso. Entonces, bueno, ya decimos, sí, listo, nosotros queremos ser emprendedores y vamos a arrancar. Pero entonces tenemos que ser cuidadosos porque es que cuando nosotros estamos emprendiendo, estamos poniendo en juego un patrimonio, nos estamos comprometiendo con no solamente con mi parte financiera, que es lo que estamos tratando en esta partecita de la competencia, no, estamos comprometiéndonos también con un entorno donde yo estoy y donde voy a arrancar un negocio y entonces estoy comprometiendo la dinámica económica y social de ese entorno. Entonces, yo puedo no tener una marca conocida, pero cuando empiezo a hacer un producto de calidad, pues empiezo a hacer reconocimiento. Y mi precio que hoy puede ser uno, si yo logro hacer una buena estrategia de que me reconozca mi marca, para dentro de un año puedo hacerle ajustes a mi precio y ya con todo el respaldo de un trabajo que yo haya hecho durante algún tiempo. ¿Listo? Mi experiencia para el cálculo de precio es como también un poco lo que estamos hablando. Las, la experiencia de la persona que empieza el emprendimiento, lo que sabe hacer, sus conocimientos y sus habilidades. Y a eso toca ponerle un precio. O sea, eso tiene que estar directamente relacionado, porque eso va a estar directamente relacionado con la calidad de lo que yo voy a vender. ¿Listo? ¿Cómo puedo superar a la competencia?
Entonces, en precios tengo que ser mejor. Los productos, eso sí tengo, o sea, tengo que ser mejor ¿en qué sentido? No es que yo venda más barato o venda más caro, el tema no es eso. Ahí toca competir es con calidad. Yo puedo obtener un precio más caro, pero tengo que hacer la competencia. El consumidor tiene que entender que yo pago un poquito, me van a pagar a mí un poquito más, pero es que le estoy vendiendo excelencia en calidad a partir de servicio, a partir de materia prima, a partir de valores agregados que yo le vaya imprimiendo a mi idea de negocio. Entonces, en la oferta de productos y servicios, yo debo ser diferenciador, debo ser innovador. ¿Qué demanda han tenido mis productos o servicios anteriormente? Pues cuando estoy hablando de un emprendimiento nuevo, pues aquí no hay respuesta a eso. Entonces, a partir de lo nuevo, con los anteriores. Entonces, ahora venimos con el cálculo del precio. Entonces, el precio se calcula con una fórmula, que es costo total de producción más margen de ganancia o beneficio sobre cantidad de productos que soy capaz de producir. Entonces, voy a hacer empanadas. Entonces, toca hacer un ejercicio, empezar con, hagan una muestra y produzcan 20 empanadas. Entonces, para producir 20 empanadas necesito, no sé, media libra de harina, bueno, todos los ingredientes que se le echen a una empanada. El relleno que las voy a hacer de arroz con carne y huevo, que las voy a hacer hawaianas, que las voy a hacer. Entonces, ¿cuánto me vale hacer 20 empanadas hawaianas? ¿Cuánto me vale 20 empanadas de queso? ¿Cuánto me valen de arroz con carne? De otras de pollo con queso. Entonces, toca costear. Entonces, costear el valor de los ingredientes, ponerle valor a su trabajo, vuelvo y les digo. Y entonces en esos emprendimientos, ¿qué pasa? Cuando el trabajo es muy técnico, cuando son emprendimientos técnicos, o sea, que se necesiten profesionales, por ejemplo, los emprendimientos de ustedes que van a vender un software o que no van a vender, pues que van a vender tecnología y eso, pues se necesita profesionales. Yo no puedo, yo, Adriana Barrera, que no tengo ni idea de eso, puedo poner un emprendimiento donde yo sea la que produzca ese bien o ese servicio, porque pues no tengo el conocimiento. Entonces, el conocimiento tiene un precio y eso toca cargárselo al costo de producción. El tiempo que la persona demora, entonces es el tiempo de trabajo. Por eso es que digo, toca ponerle trabajo al emprendedor, toca ponerle valor al trabajo del emprendedor. Porque si yo no le pongo valor al trabajo del emprendedor, cuando yo tenga que contratar un tercero para que me ayude, estoy desfasado en el costo de producción. Y el margen de ganancia es lo que ya les dije, toca investigar un poco en la competencia, en el ambiente, cuánto vale lo mismo, cuánto es el precio de lo que, del producto o el servicio que yo tengo, y sobre eso calcular con mis costos de producción si realmente yo puedo vender a ese precio. Y sobre eso, pues puedo hacer el cálculo del margen de ganancia. Entonces, el precio es el costo sobre 1 menos el margen de ganancia. Otra fórmula sencilla. ¿Cómo calcular el precio? Entonces, el costo del producto se pasa del precio unitario del producto que compra para revender o la suma de materia prima que utiliza para producirlo. Tengo que tener en cuenta los salarios, gastos totales en salarios, incluyendo el suyo. No se les olvide poner el salario del emprendedor. Publicidad. Entonces recuerden incurrir todos los gastos publicitarios, ya sean medios digitales, tradicionales, folletos, volantes, todo lo que incluya eso. Herramientas para pago, calcular el precio de venta también. Se debe considerar medios de pago como los terminales o puntos de venta. Si eso me tiene un costo financiero, eso lo debo tener en cuenta y sumarlo. O sea, que no se nos quede nada, que no se nos quede nada. Ustedes empiecen, ¿qué más gastos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes hacen la lista y todo. Estos son, digamos que como los ejemplos del grueso,
pero de pronto aquí se nos pueden estar quedando algunos. Entonces ustedes tienen que mirar hasta el último peso que ustedes vayan a invertir o a gastar en la producción. Costos fijos e invariables, entonces tienen que sumar todo lo que siempre está. Y acuerden que el costo, la definición que damos ayer, del que está directamente ligado a la producción y de los otros costos que son administrativos, los costos indirectos, los demás costos que influyen en el precio final para calcular el precio final, el costo total. Entonces, para calcular el costo unitario, entonces el costo total, la fórmula que veíamos arriba, sobre el número de cantidades el número de productos que, de bienes o servicios que sea capaz de producir con esos costos que saqué arriba. Y ahí vamos a definir el costo de venta, el valor en dinero que se estima de un producto o servicio. Incluye la margen de ganancia. Y nos devolvemos a esta fórmula. ¿No es cierto? Ahora, ejemplos de costos fijos. Alquiler de local o edificio, salarios de empleados, seguros, depreciación, amortizaciones, gastos de administración, cuotas de licencia y permisos, servicios de contabilidad, de auditoría, publicidad, promoción, gastos de mantenimiento. Algunos ejemplos de gastos variables, de costos variables, materias y materiales, materia prima. La materia prima puede valer hoy esto y dentro de 2 semanas puede estar más alta. Eso depende, aunque yo normalmente tengo como una referencia de que voy a gastar tanto en materia prima, pero a veces nos pasa que cuando vamos al mercado ha habido agentes externos en el mercado y ¡pum!, la materia prima se me subió. Mano de obra directa, salarios por hora, por unidad producida, gastos de envío, comisiones, energía, costos de almacenamiento. Estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan en cuenta. Eso era lo que les quería compartir en la clase de hoy. Era una pasada muy rápida por todos estos elementos que espero que les sirvan a ustedes para la hora de ir a arrancar su emprendimiento y para hacer el ejercicio financiero que les está pidiendo la evidencia. Les recuerdo que pues tenemos plazo hasta el 16 de este mes. Sin embargo, pues yo les voy a estar recordando la otra y la próxima semana antes del 16 para que pues todos estén, pues ustedes, los dos que siempre han venido, porque ustedes dos siempre han estado en las sesiones, pues no tengo problema con eso, pero pues igual si algunos compañeros van a revisar las grabaciones, pues espero que todo esto les haya servido. Fue un súper placer haber compartido con ustedes. Espero que, pues, que la transferencia que yo les haya hecho en este tema de emprendimiento, pues les sirva, que espero haberlos dejado con la espina del emprendimiento, con la idea de saber y de sentirse capaces de arrancar con su propia idea de negocio. Es una invitación y ojalá que lo puedan hacer y ojalá que sean muy exitosos con sus emprendimientos. Para cualquier cosa, pues ustedes tienen mi número de contacto, tienen mi correo electrónico. Si yo les puedo servir o colaborar en algo, con mucho gusto, ahí estaré. Listo, muchachos. Les Listo, agradezco profe. mucho por asistir siempre a las sesiones. Profe, es que parece que Ian está tratando como de hacerle alguna pregunta, pero no lo escuchamos. Pero yo sí quería su merced de pronto si es posible que su merced Dígale nos que me escriba regale. al chat. Ok. A ver. Profe, ¿será que es posible que su merced nos regale ese archivo de PowerPoint acerca del costo y el precio de venta? Te lo, pues como queda la grabación, pero si quiere se lo subo al chat Ah, bueno, del sí. grupo, Sí, o por se lo favor, envío profe. a usted porque pues igual eso es una petición suya. Entonces, Bueno, sí, señora. escríbame al personal y se lo envío a usted, y a Ian también si quiere, pues también se lo puedo compartir, pues que son los que están en la clase y eso, porque pues las otras personas pues, que revisen un poco la clase. Ah, ok, Ujú. profe. Pero Su con merced gusto, también. porque lo que yo les digo, digamos que esto no está
bueno, esto forma parte de lo que yo como instructora puedo y debo hacer, porque yo lo que siento es la responsabilidad de que ustedes deben tener más elementos de esto, y estuve revisando y no está, sí está, lógicamente, ahí habla de costos de producción y todo eso, ¿no es cierto? Pero entonces me pareció como interesante contarles esto, como más, un poquito más detallado, pero no es porque no lo encuentren dentro del material. ¿Mm? Entonces, sí, con muchísimo gusto, yo se lo comparto. Claro. Ah, profe, ahí le escribió Ian ya al chat. A ver, Elber, el chat. Pues, miro el chat. Ya. Mi pregunta, espérese. Mi pregunta es que siento que estoy siendo explotado laboralmente de distintas maneras. Para esto me gustaría salir de dudas. Como prestador de servicio contratista, ¿tengo derecho a recibir una prima? No, señor, no tiene derecho a recibir prima. El contrato de prestación de servicio es muy claro, porque es que el contrato de prestación de servicio, como les comenté, no es un contrato laboral, es un contrato civil. Y entonces yo como empleador, lo que tengo que estar pendiente es, yo les estoy mostrando, pues lógicamente que ahí surgen dudas de qué pasa cuando yo estoy en la otra parte. Yo aquí les estoy dando la visión desde el emprendedor, ¿no es cierto? Pero entonces el emprendedor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Asegurarse de que el que le está prestando el servicio firma contrato de prestación de servicios, y esté afiliado al régimen de seguridad social, o sea, que esté afiliado a salud, a pensión, y esté protegido en riesgos laborales. Pero no obliga al empleador a pagar primas, ni a recibir, ni a pagar cesantías, ni vacaciones. Es un contrato muy particular. Lo que pasa es que toca tener cuidado que en la forma como se hace el contrato, que se llama de prestación de servicios, y que en un momento dado se puede volver un contrato laboral, o a término fijo o a término indefinido. Entonces es ahí donde nosotros como empresarios tenemos que tener el cuidado de revisar ese tema. ¿Cómo no se me va a salir de las manos de que se me vuelva un contrato de prestación de servicios, se me vuelva un contrato, un contrato ya a término fijo, como un contrato a término indefinido? Y es ahí pues como, ahí hay un bache grande, porque es que la modalidad de prestación de servicios ha venido en creciente aumento en nuestro país. Y entonces, ¿qué pasa? A veces hay confusión entre lo que es un contrato de prestación de servicios y lo que es un contrato a término fijo o a término indefinido. Y pues en este momento hay muchos análisis sobre ese tema y eso, pero yo mi recomendación es que cuando nosotros somos empresarios, esto, y cuando somos nosotros los prestadores del servicio, pues fijarnos bien en qué es lo que estamos firmando y eso, y tener claro que el contrato de prestación de servicio no es un contrato laboral, sino es un contrato civil, que es diferente. El contrato laboral es el que obliga al pago de las prestaciones sociales. Bueno, entonces, pues espero con esto, pues, haberles, vuelvo y les digo, haber contribuido a dejarles como la espina del emprendimiento. Yo les agradezco, insisto, les agradezco a ustedes dos en particular que asistieron a todas las sesiones. Eh, y ahí estoy, cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo electrónico y eso, y ya cualquier duda más en particular, si yo eventualmente les puedo ayudar, con muchísimo gusto ahí estoy, porque para eso estamos los instructores del SENA, para que nuestros aprendices puedan contar con nosotros. ¿Listo? Listo, profesora, muchísimas gracias Bueno, de verdad chicos, por sus entonces espero explicaciones. sus evidencias, que estén muy bien. Gracias, profesora, muchísimas gracias, que Igual yo descansen. les comparto, escríbanme al WhatsApp, yo les comparto la presentación de hoy, y igual pues mañana ya les subo el link de esta clase. ¿Listo? Con esto pues ya terminamos esta competencia. Listo, profe, muchísimas gracias, Bueno, que Dios que le estén bendiga. muy bien. Chao, que estén muy bien los dos.